Bueno, entonces primero vamos a repasar así rápido los conceptos estos de desplazamiento, velocidad y aceleración, que son los que les puse ahí en el video, que espero que ya lo hayan checado, o también los podían revisar ahí en el texto del libro de John Freeman. ¿Sí? Entonces, acuérdense vamos a poner así nada más las definiciones, y si aún no lo han revisado, pues chequen el video y el texto. Entonces, acuérdense que definimos el desplazamiento como posición final menos posición inicial. Estamos en una sola dimensión, entonces acuérdense que tenemos nuestra partícula, se puede mover nada más a la derecha o a la izquierda, o arriba y abajo, si es que estamos suponiendo que el movimiento es vertical. Ahorita suponemos que es horizontal, estamos nada más en una dimensión, entonces en general la posición pues es una coordenada en el eje X que depende del tiempo. Entonces, acuérdense que la posición, ponerlo acá, que ahorita estoy llamando X, en realidad es una función que depende del tiempo. A distintos tiempos, pues nuestra partícula va a estar en distintas posiciones, y entonces definimos el desplazamiento simplemente como posición final menos posición inicial. Y a eso le llamamos delta X. Bueno, y aparte del desplazamiento, también teníamos la velocidad promedio, y que esto simplemente es el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. Habíamos puesto B aquí con un subíndice P. En el texto creo que el subíndice que le ponen es de M o med, le llaman velocidad media, pero es lo mismo, ¿no? Velocidad promedio. Entonces es simplemente el desplazamiento entre el tiempo transcurrido, o si lo ponemos así en forma desarrollada, pues es posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, y el tiempo inicial, pues por lo general lo hacemos cero, lo escogemos cero. Ahorita lo ponemos así en general. También teníamos la velocidad instantánea, entonces es el límite cuando el, el intervalo de tiempo tiende a cero de la velocidad promedio. ¿Okay? Y esto lo poníamos entonces simplemente con una B. Ya no le ponemos el subíndice de promedio. Entonces este es el límite cuando delta t tiende a cero de delta x entre delta t, que a final de cuentas nos queda la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, como la posición es una función que depende del tiempo, la derivamos y eso nos da la velocidad en un instante del tiempo. Aquí lo tendríamos como función, o sea, aquí la velocidad también es una función que depende del tiempo y se obtiene a partir de la función de la posición, pues simplemente derivándola. Bueno, ¿y qué más teníamos? Aparte de la velocidad instantánea, también velocidad promedio, velocidad instantánea, podemos definir una rapidez promedio. Y esa la había puesto simplemente la letra U para no confundirla con la velocidad promedio. También le ponemos el subíndice de P de promedio.
Y este es simplemente la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Bueno, y quedamos que si no hay cambios en la dirección, o sea, si el movimiento es nada más hacia la derecha o hacia la izquierda, esta rapidez promedio es simplemente el valor absoluto de la velocidad promedio. ¿Sí? Recuerden que el desplazamiento pues, puede ser positivo, negativo o incluso cero si es que regresan a la posición de la que partieron, a la misma posición inicial. Entonces, esta posición final sería la misma que la inicial y el desplazamiento sería cero. Y el signo simplemente les dice hacia dónde está moviendo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por convención lo tomamos que si es positivo, el movimiento es hacia la derecha, si es negativo, es hacia la izquierda. Las coordenadas que le asignemos a la partícula pues, son arbitrarias, el sistema de referencia lo podemos escoger como queramos. Lo único que tenemos es que estamos restringidos a movernos en una línea. Y eso es todo. Bueno, entonces, en realidad esto es un ejemplo de vectores que vamos a ver la siguiente semana. Aunque aquí estamos nada más en una dimensión, entonces el signo les indica la dirección en la que se mueve. Saca la velocidad por medio, pues también tiene signos. Puede ser positiva, negativa o cero, dependiendo del signo del desplazamiento. Y entonces, si el movimiento es en una sola dirección, si, si no hay cambios de dirección, entonces simplemente el valor absoluto de la velocidad promedio pues va a ser la rapidez promedio. ¿Okay? Si es que no hay cambios de dirección. Si hay cambios de dirección, entonces en general pues la velocidad promedio, la rapidez promedio pues no coincide con el valor absoluto de la velocidad promedio. Bueno, entonces de aquí me falta, ya tenemos velocidad instantánea por medio, rapidez promedio. Teníamos también la aceleración. La aceleración promedio. Bueno, para empezar, una aceleración es simplemente un cambio en la velocidad. Cualquier cambio en la velocidad. Eso lo llamamos una aceleración. Entonces, acá la aceleración promedio la definimos de manera análoga a la velocidad promedio. Le ponemos A sub P. Y esto va a ser el cambio en la velocidad entre el intervalo de tiempo transcurrido. Y el cambio en la velocidad, pues es simplemente velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno. Y aquí estas velocidades final e inicial, pues son instantáneas. Estas velocidades no son promedio, son las velocidades en el instante inicial y en el instante final. ¿Sí? Si tomamos esa diferencia y la dividimos entre el tiempo transcurrido, eso nos da la aceleración promedio, cómo estaba cambiando la velocidad en promedio en ese intervalo de tiempo. Y entonces también podemos definir una aceleración instantánea tomando el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración por medio. Aceleración instantánea, que nada, vamos a ponerle A sin el subíndice de P de promedio. Va a ser el límite cuando delta t tiende a cero de la aceleración promedio, o sea, de delta b entre delta t, y eso nos da pues, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo.
Y como la velocidad es a su vez, acuérdense que aquí esta velocidad es la instantánea, como la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, entonces también podemos escribir como la derivada con respecto del tiempo de la derivada de la posición con respecto del tiempo, y eso les quedaría la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, es la aceleración. Bueno, entonces aquí pueden usar, de hecho vamos a usar todo lo que aprendieron en cálculo del trimestre pasado, o no todo, pero la última parte de las propiedades de las gráficas, entonces, ¿sí? Porque entonces, pues todo esto tiene una interpretación gráfica, si es que graficamos la posición de la partícula con respecto al tiempo. La velocidad instantánea, pues es la derivada y la aceleración es la segunda derivada. Bueno, entonces vamos a verlo esto en las gráficas. Estas son las definiciones: desplazamiento, velocidad promedio, velocidad instantánea, rapidez promedio, aceleración promedio y aceleración instantánea. Vamos a verlo en las gráficas para que se entienda mejor. Son las gráficas que tienen ahí en el capítulo del libro, esas mismas gráficas. Entonces déjenme cambiarle aquí. Vamos a pasarnos acá y si tienen ahí a la mano el PDF del capítulo, pues está aquí en la página 41. Vamos a ver esta gráfica que está aquí. Uy, creo que ya me pasé. Bueno, estoy tratando de acomodarlo para que se vea mejor. Parece que ahí. Bueno, vamos a dejarlo así. Ok, entonces estamos en una sola dimensión. Nuestra partícula se puede mover a la derecha o a la izquierda. Entonces, tomamos aquí una recta como nuestro sistema de referencia, le asignamos un origen, que eso es arbitrario, como les decía. Cada punto sobre la recta, entonces es una posición de la partícula a un instante dado del tiempo. ¿Okay? Entonces podemos graficar todas esas posiciones de la partícula en el instante de tiempo en el que estaba, y vamos a tener pares de coordenadas t, x. ¿Sí? Para un tiempo dado, pues la partícula está en una cierta posición, y todo eso pues lo podemos graficar en un plano. Entonces, a diferencia de lo que teníamos en cálculo, pues ahora al eje vertical le vamos a llamar x, en este caso, porque es la posición de nuestra partícula que está moviendo horizontalmente. Y al eje horizontal, pues ahora va a ser el tiempo. Bueno, pues si graficamos todas esas posiciones de la partícula a los instantes de tiempo dados, pues vamos a obtener la gráfica de movimiento de la partícula, que en este caso pues sería esta gráfica que tenemos aquí en azul. Y bueno, aquí es importante que entiendan que esto no es la trayectoria de la partícula. La partícula nada se puede mover en la línea esta horizontal, a la derecha o a la izquierda. Esto de acá sería la trayectoria de la partícula. Esto simplemente es la gráfica de movimiento de la partícula, pero no es su trayectoria. Y sin embargo, pues de aquí podemos sacar información importante. ¿Okay? Bueno, entonces, para empezar,
La velocidad promedio, acuérdense que es simplemente la pendiente de la recta secante. Por ejemplo, aquí en esta gráfica, si pensamos la velocidad promedio entre el punto B y el punto D, pues sería una recta que corta la gráfica en esos dos puntos. ¿Sí? Pues déjenme ver si puedo aquí trazarla. Bueno, ahí está más o menos. Eso de aquí pues nos daría la velocidad promedio, porque es simplemente mm, la velocidad que tendría en D, perdón, la posición que tiene en D, menos la posición que tiene en B, entre el tiempo que haya transcurrido. ¿Sí? El tiempo en D menos el tiempo en B. Esto nos daría la velocidad promedio entre estos puntos B y D. ¿Okay? Acuérdense entonces de esta interpretación gráfica. La velocidad promedio es simplemente la pendiente de esta recta secante que pasa por los puntos B y D de la gráfica de movimiento. Bueno, y la velocidad instantánea, pues entonces recuerden que como es la derivada de la posición con respecto al tiempo, acuérdense que la derivada es simplemente la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Entonces, aquí están marcadas las derivadas, bueno, la recta tangente en distintas posiciones. La pendiente de esta recta tangente pues nos va a dar la velocidad, porque tenemos una gráfica de posición contra tiempo. Podemos hacer un análisis cualitativo, nada más de ver cómo se está comportando. Para hacer un análisis cuantitativo, pues necesitamos conocer cuál es la función de la posición, explícitamente, ¿sí? Para que podamos derivarla y evaluarla. Bueno, entonces fíjense acá, por ejemplo aquí pues la pendiente es positiva, eso quiere decir que la velocidad es positiva, entonces se está moviendo hacia la derecha. En este punto acá, que aquí tomamos como el punto inicial, fíjense que entonces empezamos en la parte negativa del eje X. ¿Okay? Entonces acá está representada la gráfica de movimiento y acá del lado derecho tienen cuál sería el movimiento real de la partícula. ¿Sí? Pues aquí en el tiempo ta igual a 0, en el tiempo inicial, pues la partícula está en esta posición a la izquierda del origen y se está moviendo con una cierta velocidad hacia la derecha, porque aquí esta pendiente es positiva. ¿Sí? Y luego acá en el punto B, fíjense aquí la pendiente es mayor que en el punto A. Eso quiere decir que la magnitud de la velocidad de aumento, o el valor absoluto de la velocidad de aumento, ¿sí? Es decir, la partícula se está moviendo más rápido en B que en A, porque acá está más empinada esta recta tangente. ¿Sí? Bueno, y eso lo tenemos representado acá a la derecha. Simplemente ponemos acá esta flechita que indica el vector velocidad, pues es más grande que la que tenía en A. Eso quiere decir que aumentó la magnitud de la velocidad. Se está moviendo más rápido, aumentó su rapidez, pero no ha cambiado de dirección. Se sigue moviendo hacia la derecha. Bueno, y luego de B a C, entonces, fíjense, de B a C la pendiente de las rectas tangentes van disminuyendo, se van haciendo menos empinadas, hasta que llegamos a C, donde la pendiente es 0. Bueno, que la pendiente sea 0 en este caso, pues quiere decir que la velocidad es 0 en este instante. Justo en este instante la partícula está en reposo. ¿Sí? Se detiene aquí instantáneamente, su velocidad es 0. Y en la gráfica, acuérdense entonces, los puntos donde la derivada es 0, pues corresponden a máximos y mínimos. ¿Sí? Siempre que exista la derivada, van a ser máximos y mínimos. Entonces aquí en esta gráfica de movimiento, pues los máximos y mínimos van a corresponder a los puntos donde la partícula está instantáneamente en reposo, velocidad de 0.
Bueno, entonces, ¿qué pasó de B a C? Pues simplemente que la rapidez de la partícula fue disminuyendo hasta que se hizo cero. Se siguió moviendo hacia la derecha, pero fue disminuyendo su rapidez. Es decir, fue frenando a partir del punto B, fue frenando hasta que en C está instantáneamente en reposo. ¿Sí? Que sería esto de acá. Y luego a partir de aquí, entonces, las pendientes, bueno, las rectas tangentes tienen pendiente negativa. Ahora estamos acá. Entonces eso quiere decir que la velocidad instantánea en cada punto acá de la gráfica de movimiento de este lado, pues va a ser negativa. Eso quiere decir que entonces ahora la partícula se está moviendo en la otra dirección. Pues a partir de aquí íbamos hacia la derecha en el eje X, aquí se detiene instantáneamente y cambia de dirección, se regresa. Y también lo podemos ver acá. Pues aquí teníamos esta posición en el eje X y a partir de aquí entonces, pues ahora vamos hacia atrás. Nos estamos regresando al origen. ¿Sí? Bueno, entonces acá en el movimiento real de la partícula, por ejemplo aquí en el punto D, entonces ahora se está moviendo hacia la izquierda, es decir, a partir de C empezó a aumentar otra vez su rapidez, porque acuérdense que aquí estaba instantáneamente en reposo, empezó a aumentar otra vez su rapidez, pero ahora se está moviendo hacia la izquierda. Y luego acá en E, de D a E, la pendiente de las rectas tangentes siguen siendo negativas, pero por ejemplo en E está menos inclinada que en D. Eso quiere decir que nuevamente fue disminuyendo la rapidez, aunque ahora la velocidad es negativa. Entonces, el valor absoluto se va haciendo más chiquito porque la pendiente está menos inclinada. Eso quiere decir entonces que de D a E se sigue moviendo hacia la izquierda, pero ahora va disminuyendo su rapidez nuevamente. Es lo que está ejemplificado acá. Entonces aquí tenía una cierta rapidez, una velocidad hacia la izquierda, y acá pues ya es más pequeña la rapidez, por eso esta flechita es más pequeña que esta de acá. Entonces de D a E nuevamente fue frenando, disminuye su rapidez, aunque se sigue moviendo hacia la izquierda. Bueno, y en algún momento otra vez pues se va a detener por acá, ¿no? Ok, eso es con respecto a la velocidad, ¿no? Entonces acuérdense, la velocidad por medio es simplemente la pendiente de una recta secante que pasa por dos puntos de la gráfica de movimiento, y la velocidad instantánea pues es la pendiente de la recta tangente en cada punto de la gráfica de movimiento. Y máximos y mínimos pues corresponden a puntos donde la velocidad es cero instantáneamente. Ok, aquí todavía no está metida la aceleración, pero por acá vamos a pasarnos a la gráfica de aceleración, que también la tenían por acá. Aquí está. Bueno, parece que ahí se ve bien. Es la misma gráfica, es el mismo movimiento. Ahora simplemente vamos a considerar la aceleración. ¿Sí? Es el mismo movimiento que teníamos en la otra gráfica. Vamos a meter la aceleración. Entonces acuérdense que como la aceleración es la segunda derivada de x con respecto a la posición, que de hecho aquí está. ¿Sí? Eso, acuérdense, está asociado a la concavidad de la gráfica, la, la segunda derivada. Entonces, en una gráfica de movimiento, donde la gráfica sea cóncava hacia arriba, quiere decir que la aceleración es positiva, y si la gráfica es cóncava hacia abajo, quiere decir que la aceleración es negativa. Entonces, en esta misma gráfica que teníamos,
Vamos a hacerlo más rápido. Acá entonces quedamos que de A a B la velocidad es positiva. Y también aquí entonces en este intervalo la gráfica de movimiento es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Esto quiere decir que la aceleración es positiva en este intervalo. Y habíamos quedado que de A a B la rapidez aumentó. ¿Sí? Entonces, esto también es importante, fíjense. La velocidad y la aceleración, en este caso, tienen el mismo signo, ambas son positivas. Entonces, ambas van hacia la derecha. Y eso lo que produce es un aumento en la rapidez, es decir, una aceleración común y corriente. ¿Sí? Bueno, pero justo aquí en el punto B cambia la concavidad, ¿sí? Porque hasta aquí era cóncava hacia arriba y a partir de aquí se vuelve cóncava hacia abajo, a partir de acá. Pues recuerden, los puntos donde cambia la concavidad es un punto de inflexión, que es donde la segunda derivada se hace cero. Es decir, sería el caso entonces aquí, los puntos de inflexión corresponden a donde la aceleración instantánea es cero. Si la aceleración es cero, quiere decir que la velocidad es constante. ¿Okay? Porque si derivan la derivada de una constante, pues es cero, ¿no? Recuerden que la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, justo en este instante, la velocidad es constante y por lo tanto la aceleración es cero. ¿Okay? Que sería acá esto cuando estamos aquí en el origen, ¿no? Justamente aquí cuando pasa por el origen. En ese instante la aceleración es cero y esta velocidad sería constante nada más en ese instante, obviamente. Bueno, a partir de aquí, la velocidad quedamos que sigue siendo positiva. Y como ahora la gráfica abre hacia abajo, la concavidad es negativa. Eso quiere decir que la aceleración es negativa. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa aquí. La velocidad es positiva en todo este intervalo, pero la aceleración es negativa. Y eso lo que produce es que se reduzca la rapidez. O sea, como habíamos visto, de B a C frena, la partícula frena, de aquí llega, se queda en reposo instantáneamente. Perdón, cuando la aceleración es negativa, ¿se reduce la rapidez? ¿Eso fue lo que mencionó? Es más bien cuando la velocidad y la aceleración tienen signos distintos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el otro caso. Pero fíjense lo que pasó acá en este intervalo. La velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, ambos son positivos, eso lo que produce es un aumento de la rapidez. ¿Sí? Pero de B a C, la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, porque ahora esta es cóncava hacia abajo. Y eso lo que produce es una disminución de la rapidez. O sea, aquí está frenando. ¿Sí? Entonces, velocidad y aceleración tienen distintos signos. Ahora fíjense, de C a D la velocidad es negativa, porque las pendientes de las rectas tangentes son negativas, y la aceleración sigue siendo negativa, porque la gráfica sigue siendo cóncava hacia abajo. ¿Okay? Entonces, de C a D, nuevamente aumenta la rapidez, o sea, también hay una aceleración, solo que ahora como está moviendo hacia la izquierda es negativa. Bueno, esto es lo importante, o sea, no asocien automáticamente una aceleración negativa con el hecho de que está frenando. Únicamente va a estar frenando cuando la velocidad y la aceleración tengan signos distintos. ¿Okay? Pero si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo como aquí, pues esto quiere decir que está aumentando la rapidez. O como acá, donde velocidad y aceleración son negativas, pues también está aumentando la rapidez. ¿Okay? Pues en este caso, aunque la aceleración es negativa,
Eso no quiere decir que esté frenando, sino de hecho está acelerando, porque aquí su velocidad era 0 y acá es distinta de 0. ¿Ok? Entonces está acelerando, solo que en la dirección negativa del eje X. Bueno, y la otra parte, finalmente, de D a E. Profe, una pregunta. ¿Sí? Lo que había dicho que pasaba en los puntos de inflexión es que comenzaba a frenar la partícula, ¿verdad? No. En el punto de inflexión, bueno, aquí es donde la aceleración es 0. Justo en ese momento es 0. Ok. ¿Sí? Ok, sí. Gracias. Puede frenar o puede acelerar a partir de aquí, ¿no? Depende de los signos de la velocidad y de la aceleración. ¿Ok? Sí, Bueno, muchas gracias. acuérdense de eso. Si aceleración y velocidad tienen el mismo signo, entonces la rapidez aumenta. Es decir, es lo que comúnmente conocemos como acelerar. Pero si velocidad y aceleración tienen signos distintos, entonces la rapidez disminuye. Es decir, lo que comúnmente conocemos como frenar. ¿Ok? Bueno, entonces de D a E, acá, fíjense, aquí es nuevamente un punto de inflexión aquí en D, ¿no? Hasta aquí, esta era cóncava hacia abajo y a partir de aquí la gráfica se vuelve cóncava hacia arriba, abre hacia arriba. Entonces, en D nuevamente tenemos aceleración 0, porque es un punto de inflexión, la segunda derivada de 0. Justo en este instante, pues la velocidad sería constante, es negativa. Bueno, y de D a E, entonces la velocidad sigue siendo negativa, porque las pendientes de las rectas tangentes siguen siendo negativas, pero la aceleración es positiva, porque la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Okay? Entonces, de aquí a acá es como un caso inverso al que teníamos de A a B, perdón, al que teníamos de B a C. Es decir, nuevamente la velocidad y la aceleración tienen signos distintos. ¿Sí? En este caso la velocidad es negativa, va hacia la izquierda, y la aceleración es positiva, va hacia la derecha. Pues acá nuevamente está frenando la partícula. ¿Sí? Por eso aquí disminuye su rapidez de D a E. Bueno, ¿se entiende todo esto hasta ahorita? Sí. Okay. Acuérdense, la segunda derivada, que es la aceleración, en una gráfica de posición contra tiempo, eso está asociado con la concavidad de la partícula, con la concavidad de la gráfica, perdón. Entonces, los puntos donde cambia la concavidad, los puntos de inflexión, corresponden a puntos donde la aceleración es 0 instantáneamente, y si la aceleración es 0, entonces la velocidad es constante en esos instantes. Bueno. Otra cosa que les quería mencionar de acá del movimiento en una dimensión. Ya tenemos las gráficas y déjenme ponerles. Voy a usar este mejor. Lo que ya no les puse en el video, aunque sí está en el texto que tenían que estudiar, es movimiento con aceleración constante. Si la aceleración es constante, entonces hay ahí un conjunto de ecuaciones que pueden utilizar. Ahorita no las voy a deducir, porque nos acabaríamos todo el tiempo. Ahí en el texto de Young y Friedman está la deducción de dónde salen las ecuaciones. Simplemente se las voy a escribir ahorita. Serían estas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acuérdense que aquí la aceleración es constante. O sea, esta A no está cambiando. También podemos poner esta en términos de la posición. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo.
más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta otra, la velocidad final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. ¿Ok? Bueno, entonces no es muy difícil deducir estas ecuaciones, más que hay que hacer ahí pues, varios pasos algebraicos que ahorita nos llevarían mucho tiempo. Chéquenlos ahí en el libro. Estas les sirven para problemas donde la aceleración es constante únicamente. ¿Ok? Pues tengan cuidado con eso. Si de entrada en el problema mencionan que la aceleración es constante, entonces pueden utilizar alguna de estas 3 ecuaciones. ¿Sí? Esta, la de la posición, generalmente, bueno, esta es la más famosa, yo creo. Y esto también les dice algo importante de cómo es el movimiento con aceleración constante. Fíjense, acuérdense que esta pues, nos da la posición como función del tiempo, ¿no? Y es una ecuación cuadrática en el tiempo. Y una ecuación cuadrática, si la graficamos en el plano, es una parábola. ¿Sí? Entonces, siempre que la gráfica de movimiento sea una parábola, de inmediato pueden concluir que la aceleración es constante. ¿Sí? Lo cual, pues por lo que acabamos de ver, pues es pues es fácil de verificarlo, porque si nada más tenemos una parábola, pues quiere decir que no cambia la concavidad. ¿Sí? No cambia la concavidad, pues quiere decir que la aceleración es constante. Bueno, acuérdense, estas 3 ecuaciones se utilizan nada más para aceleración constante, y la gráfica de movimiento de un objeto que se mueve con la aceleración constante, pues siempre va a ser una parábola, porque es cuadrática en el tiempo. Bueno, entonces, pues vamos a pasar rápido los ejercicios, a ver si nos da tiempo de hacerlos todos. Son 3 nada más, pero déjenme ver dónde los dejé. Son los que les puse ahí en el chat, por si entraron después. Ahí los tienen. Acá están, entonces. Nada más espero a que se actualice la pantalla, porque va más lenta de lo que yo lo hago. Ok, ahí están. Ah, no, estos ejercicios son sencillos, es nada más para que chequen los conceptos. Entonces, fíjense, en el primero, pues tenemos justo aquí nuestra posición que depende del tiempo, ¿no? Es esta función, que en este caso pues es un polinomio de grado 6, sencillo. A, B y C son constantes. Aquí están sus valores. Fíjense las unidades que tienen, para que cada término aquí de la posición les tiene que dar dimensiones de longitud, o en este caso, unidades de metro. ¿Sí? Entonces, por eso acá la A está en metros. Esta constante B que está multiplicando un tiempo al cuadrado, pues tiene que tener segundo al cuadrado acá en el denominador, metro por segundo al cuadrado, para que todo esto nos quede aquí en metros. ¿Sí? Bueno, es parte del análisis dimensional que habíamos hecho. No, Profe, ¿no tienen el PDF? Se los mando otra vez, ¿quieren?
Se les debe aparecer ahí. Bueno, ya se los mandé. Chéquenlo. Gracias. Bueno. Ok. Entonces, les decía que acá las constantes pues simplemente tienen las unidades correctas para que todo nos quede en unidades de metros en este caso, ¿no? Dimensiones de longitud. Bueno, tenemos la función que nos da la posición y simplemente nos piden encontrar la posición y la aceleración en los instantes que la velocidad es cero. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues simplemente voy a regresar acá. Tenemos que lo voy a escribir acá otra vez. Nuestra función de posición es esta, ¿no? A más B por T al cuadrado menos C por T a la sexta, ¿no? Ok. Y queremos encontrar la velocidad, perdón, la posición y la aceleración en los instantes que la velocidad es cero. Entonces, primero necesitamos encontrar en qué instante de tiempo la velocidad es cero y luego eso lo sustituimos en la función aquí de posición. O sea, ya que tenemos el tiempo en el que la velocidad es cero, lo sustituimos aquí y eso ya nos daría la posición. Ahora, para la aceleración, pues necesitamos conocer cuál es la función de aceleración. Bueno, pues como también estamos en la velocidad, pues de una vez vamos a derivar esto para obtener tanto la velocidad como la aceleración. Entonces, acuérdense que damos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. También lo podemos escribir en la notación esta que teníamos de prima. Más sencillo. Entonces, simplemente derivamos la función de posición y nos quedaría 2bt menos 6c a la quinta. ¿Okay? Ahorita vamos a dejarlo así. Podemos aquí multiplicar los valores que teníamos de las constantes para tener aquí cuál es el número específico, ¿no? Vamos a dejarlo así ahorita. Eso sería la velocidad. Si lo derivamos otra vez, obtenemos la aceleración. La aceleración entonces pues es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. B' de t, simplemente derivamos lo que ya teníamos ahí arriba con respecto al tiempo y nos quedaría 2b menos 30c por t a la cuarta. ¿Bien? Entonces ya tenemos aquí las funciones que nos da la posición como función del tiempo, la velocidad como función del tiempo y la aceleración como función del tiempo. Okay. Lo que necesitamos es los instantes en que la velocidad es cero, entonces pues simplemente igualamos la velocidad a cero y resuelven esa ecuación que queda ahí, ¿no? O sea, 2bt menos 6c por t a la quinta tiene que ser 0. Y esto pues lo podemos escribir como 6c por t a la quinta es igual a 2bt. ¿Sí? Bueno, fíjense que una solución inmediata de esta ecuación pues es que t sea 0, ¿no? Aparece aquí y aparece aquí. Si t es igual a 0, entonces
Esa es una solución, ¿no? Si t es distinta de 0, pues podemos acá despejar una t. O sea, dividimos toda esta ecuación entre t. Y nos quedaría 6t por t a la cuarta es igual a 2b, porque ya dividimos entre t. ¿Okay? Y pues ahí ya podemos despejar esa t. 2b entre 6c. Eso sería t a la cuarta. Le sacamos la raíz cuarta, todo esto que queda aquí. Y nos daría el otro valor de t. ¿Okay? Bueno. Bien. Entonces, chequen ustedes con calma, pongan aquí los valores que les puse ahí de las constantes. Si no me equivoqué ahí en los valores, entonces eso les debería de dar algo exacto, que se supone que son 2. Ok, bueno, ustedes chequenlo con calma, ahorita vamos a ahorrar tiempo en esto, nada más hay que meter aquí los valores de B y C que teníamos y checar que esta raíz les quede 2. Bueno, entonces es una solución y digamos la otra sería la solución trivial de que teníamos de acá, que t sea igual a 0. ¿Okay? Entonces tenemos dos tiempos, t igual a 0, en la posición inicial, el tiempo inicial, y 2 segundos después. Entonces, inicialmente la partícula estaba en reposo, la velocidad era 0, y 2 segundos después estaba en reposo otra vez, ¿no? Okay. Lo que nos pedían era simplemente la posición. ¿Okay? En este instante, entonces acá simplemente tienen que evaluar, ponen aquí t igual a 0 y t igual a 2 y ven en qué posición está. Este PDF pues, sí se los voy a poner ahí en la plataforma también y también el video de esto, ¿no? Para que lo puedan checar todo con calma. Ok, entonces, si lo evaluamos, X evaluado en 0, se supone que esto da 2.17 metros, ¿no? Como les digo, ustedes chequenlo con calma, sustituyendo ahí los valores de las constantes. Y X evaluado en 2, debe de dar como 15 metros aproximadamente, si todo está bien. Entonces, ahí tienen esas dos posiciones. Cuando la velocidad era 0, pues inicialmente estaba acá en 2.17 metros. 2 segundos después estaba acá en 15 metros. Y el resto, pues era simplemente evaluar también estos instantes ahora en la aceleración. Como ya tenemos la función de la aceleración, pues igual simplemente es poner aquí, evaluar t igual a 0 y t igual a 2 y ver qué valor les queda ahí. ¿Sí? Entonces, en el instante inicial, la aceleración era de 9.6 metros por segundo al cuadrado. Y 2 segundos después, si evalúan la aceleración en 2, debe quedar menos 38.4. Bien. Entonces, pues ya nada más ustedes chequen estos resultados, que sí coincidan con estos.
acá ya tenemos lo importante, ¿no? Que son la función velocidad, la función aceleración y los instantes de tiempo donde la velocidad es cero, o sea, donde estaba instantáneamente en reposo. Ok. Pues vámonos al otro. Acá el 2, entonces este ya quedó. Dice, una piloto de un caza quiere acelerar lo más rápido posible, partiendo de reposo, hasta alcanzar una velocidad de Mach 3. Esto es simplemente 3 veces la velocidad del sonido en el aire, la rapidez del sonido en el aire, y manteniendo para ello una aceleración constante de 5G. Aquí está G, se refiere a la aceleración del campo gravitacional de la Tierra, ¿okay? Que tomamos como constante e igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Es la aceleración debido a la gravedad, 5 veces la aceleración debido a la gravedad, ¿okay? Que es muchísimo, ¿no? 5G. Es una aceleración muy grande. De hecho, pruebas experimentales muestran que en promedio una persona se desmaya si esta aceleración dura más de 5 segundos. ¿Sí? O sea, el ser humano pues, no está diseñado para aguantar este tipo de aceleraciones. Si una persona está bajo esta aceleración por mucho tiempo, pues simplemente el cerebro se desconecta, apaga el sistema para evitar mayores daños. ¿Sí? Porque es una aceleración muy grande, ¿no? ¿Hicieron experimentos de eso, profesor? Sí, de hecho, por ejemplo, los entrenamientos para astronautas, pues los ponen en una centrifugadora muy grande, donde alcanzan aceleraciones de 3G, 4G. Son pruebas de resistencia, ¿no? Sí. Y por lo general, pues se desmayan, ¿no? ¿Sí? Los astronautas y los pilotos, ¿no? Son seguido, ese es parte de su entrenamiento, de hecho, ¿no? Para que tengan una idea, por ejemplo, una montaña rusa así de las más, de las que tienen loops, de los más feos, pues pueden llegar a aceleraciones de 2G, ¿no? Más o menos. Ya se siente bastante. ¿Sí? Entonces, con esta aceleración tan grande, pues no, el ser humano no resiste mucho tiempo, ¿no? Como les digo, el cerebro pues apaga el sistema. Ok. Bueno, entonces, si tomamos esta como la rapidez del sonido en el aire, 331 metros por segundo, determina si lo logra, o sea, si logra acelerar a Mach 3 con una aceleración constante de 5G. ¿Sí? Y cuál es la rapidez más grande que pueda alcanzar antes de que se desmaye. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues simplemente hay que ver cuánto tiempo le llevaría alcanzar esta rapidez de Mach 3 con esta aceleración de 5G. ¿Sí? Y justo este problema pues es de aceleración constante, porque aquí nos lo dicen explícitamente, ¿no? Queremos que la aceleración se mantenga constante en 5 veces la aceleración de la gravedad. Y queremos el tiempo. Tenemos la velocidad inicial, porque aquí dice que parte del reposo. Y tenemos la velocidad final, que es Mach 3, porque es la velocidad a la que quiere llegar. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, tenemos aceleración y queremos el tiempo. Entonces fíjense de las 3 ecuaciones que les puse aquí, la que nos sirve, pues es la primera, ¿no? Entonces siempre en estos problemas de aceleración constante,
revisen bien cuáles son los datos que tienen y en base a esos datos pueden decidir qué ecuación les sirve, ¿no? Esta no nos sirve porque no tenemos información de la posición. Esta no nos sirve por lo mismo. Pues esta es la que nos sirve, ¿no? ¿Sí? Hay veces que pueden utilizar una u otra ecuación, dependiendo de los datos que tengan. Pues siempre escojan la que sea más fácil, ¿no?, llegar al resultado. Bueno, entonces si usamos esta ecuación sencillita, tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y queremos el tiempo, entonces simplemente despejamos el tiempo de aquí. Pues nos queda velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. ¿Sí? Y quedamos que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Más hay que sustituir ahí la velocidad final entre la aceleración. ¿Sí? Bueno, entonces la velocidad final quedamos que a 3 veces la velocidad del sonido. Y como les había puesto que es de 331 metros por segundo multiplicado por 3, acá nos quedaría 993 metros por segundo. Y la aceleración es 5G. G, pues les digo que tomamos el valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si eso lo multiplicamos por 5, vamos a ponerle aquí redondeado, 49 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Que son los 5G que teníamos. Bueno, entonces esto es muy sencillo. Si hacemos esto, nos queda 20.3 segundos. Ok, entonces podemos concluir de aquí. 20.3 segundos, pues es mucho más que lo que les había dicho de los 5 segundos, ¿no? Entonces, definitivamente no lo logra, ¿no? A los 5 segundos, pues ya se desmayó y todavía no alcanza a llegar a la velocidad de Mach 3, ¿no? Entonces, podemos decir que es humanamente imposible alcanzar una velocidad de 3 veces la rapidez del sonido en tan solo 3 segundos, ¿no? Bueno, digo, tan solo en menos de 5 segundos, ¿no? Que es lo que el tiempo que tiene disponible antes de desmayarse. Ok. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Cuál es la rapidez más grande que puede alcanzar antes de desmayarse? Bueno, entonces ya quedamos que en 5 segundos pues no le da tiempo de llegar a Mach 3, ¿no? Porque pues para eso necesitaríamos unos 20 segundos. ¿A qué rapidez puede llegar entonces? Si nada más tenemos 5 segundos disponibles, entonces ahora tenemos el tiempo, porque solo dispone de 5 segundos antes de desmayarse. La velocidad inicial pues sigue siendo 0, parte del reposo. Y suponemos que acelera esa misma aceleración constante de 5G, ¿no? Entonces tenemos la aceleración. Y ahora lo que queremos es la rapidez final, ¿no? La velocidad final. Ok, entonces como ven, pues podemos usar exactamente la misma ecuación. Ahora directo, ¿no? Y ya tenemos aquí la velocidad final, pues nada más es sustituir los datos. ¿Sí? Entonces la velocidad inicial es 0, entonces, y la aceleración son 49 metros por segundo al cuadrado. Esto lo multiplicamos por los 5 segundos. Y eso
Déjenme checarlo rápido. Eso nos queda como 245. $245 por segundo. Y quedamos que la rapidez del sonido era de 331 metros por segundo. Es decir, en 5 segundos no tiene tiempo para llegar, bueno, no alcanza para llegar ni siquiera a Mach 1 a la velocidad del sonido, ¿sí? Esto sería aproximadamente 2/3, ¿no? Si la velocidad del sonido es del orden de 300, y aquí tenemos 200, entonces en 5 segundos, apenas con esta aceleración tan grande, apenas tiene tiempo de llegar como a unos 2/3 de la velocidad del sonido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya está. Vamos por el último. Y hay gente que incluso se ha desmayado en estos juegos que tienen aceleraciones de 2G, ¿no? De montañas rusas o como estos de tipo del Kilauea, donde también son aceleraciones grandes, ¿no? Sí. Entonces, depende mucho, obviamente, de la persona y de su capacidad física y demás, pero digamos que en promedio, pues, con esta aceleración tan grande de 5G, pues apenas tienen tiempo de 5 segundos, ¿no? Antes de desmayarse. Bueno. Ok, vamos entonces con el último. Parece que ahí se ve bien. Dice aquí, el sistema circulatorio humano es cerrado, esto es, la sangre bombeada por el ventrículo izquierdo del corazón hacia las arterias está restringida a una serie de vasos ramificados y continuos al pasar a través de los capilares y después a las venas al regresar al corazón. En cada una de las 4 recámaras del corazón, la sangre se detiene momentáneamente antes de ser eyectada por el músculo. Básicamente el corazón pues, es una bomba, ¿no? Es un músculo que está bombeando y la sangre pues, está circulando por todos estos caminos, todas estas trayectorias que tienen distintos diámetros, ¿no? Se van ramificando. Bueno, si tenemos aquí, si la contracción del ventrículo izquierdo dura 250 milisegundos y la rapidez del flujo sanguíneo que sale de la aorta, que es la arteria más grande que sale del corazón, es de 0.8 metros por segundo al final de la contracción. ¿Cuál es la aceleración promedio de un glóbulo rojo al salir del corazón? Bueno, la aceleración del glóbulo rojo, que es una célula de la sangre, pues simplemente va a ser, lo podemos tomar como la aceleración del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es simplemente encontrar la aceleración promedio del flujo sanguíneo y tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo, acá está. Y tenemos la velocidad final, la rapidez final, ¿sí? Tenemos también la inicial, porque por aquí decía, así aquí dice, ¿no? Se detiene momentáneamente antes de ser eyectada, ¿ok? Entonces aquí simplemente tenemos que aplicar la definición de aceleración promedio. Que acuérdense que es el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. La velocidad final es esta de 0.8 metros por segundo. La velocidad inicial es 0. El tiempo inicial lo tomamos como 0. El tiempo final, pues son estos 250 milisegundos. ¿Sí?
Pues aquí simplemente tienen que tener cuidado con utilizar unidades consistentes. Entonces, ya sea que la velocidad la pasen a milisegundos, o mejor los milisegundos a segundos, ¿no? Que es lo más rápido. Aquí tenemos que poner 250 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Bien. Y pues nada más hay que hacer esa división y ver cuánto queda. Déjenme hacerlo aquí rápido. Bueno, se supone que queda más o menos 32, ¿no? Entonces, chéquenlo. Metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración promedio con la que el corazón eyecta la sangre, ¿no? A mí me dio 3.2, pero no sé. Nada más checa acá que 250 por 10 a la menos 3 Sí. y punto Sí, a mí 8. también me dio 3.2. A ver, déjenme checarlo. Sí, salió 3.2. Sí, aquí me falta un punto. Sí, efectivamente. Bueno, entonces lo corregimos aquí. Le ponemos 3.2. Ahí está. Y está bien, ¿no? Porque este es 8 por 10 a la menos 1, menos 3. Acá tenemos 250. Sí, estoy. 3.2 metros por segundo al cuadrado. Que de hecho 32 pues era muy grande, ¿no? Bueno. Entonces, esa es la aceleración promedio con la que está el flujo sanguíneo, por lo tanto, un glóbulo rojo, ¿ok? Cuando deja el corazón. Y luego, la segunda parte nos dice la velocidad de la sangre en la aorta se puede medir directamente con técnicas de ultrasonido. Y aquí tenemos una gráfica típica de la velocidad de la sangre como función del tiempo, ¿no? Pues aquí en el eje Y, lo que estamos graficando es la velocidad de la sangre en metros por segundo, y en el eje X, pues tenemos el tiempo. Esta no es una gráfica de movimiento, o sea, no es una gráfica de posición contra tiempo, es una gráfica de velocidad contra tiempo. Y pues, de todas formas la podemos analizar, ¿no? Igual podemos tener gráficas de aceleración contra tiempo, ¿no? Bueno, acá tenemos una gráfica típica de velocidad de la sangre contra el tiempo para un único latido, ¿sí? O sea, una sola contracción del corazón, ¿no? Que se puede medir usando ultrasonido. Ok, entonces, ¿cuál es la mejor interpretación de la gráfica? Y tenemos aquí estas 4 opciones. Entonces vamos a ver una por una. Dice la primera opción. El flujo sanguíneo cambia de dirección a los 0.25 segundos aproximadamente. O sea, aquí, ¿no? ¿Y qué piensan de esto? Cambia de dirección. Pues esto lo podemos ver simplemente fijándose en el signo de la velocidad. ¿Okay? Si la velocidad es negativa en algún momento, entonces quiere decir que cambia de dirección. Ahora fíjense acá, para toda la gráfica, la velocidad siempre es positiva. Acuérdense que aquí estamos graficando velocidad contra tiempo. ¿Sí? El eje Y aquí no es posición, sino es velocidad. Para que tuviéramos una velocidad negativa, entonces la gráfica tendría que estar por acá abajo, ¿no?
en la parte negativa del eje de la velocidad. Pero la gráfica pues, siempre está por arriba. La velocidad siempre es positiva, entonces de hecho el flujo pues, no cambia de dirección, ¿no? Podemos entonces cancelar esta respuesta. Pues no es una buena interpretación de la gráfica. Luego dice, la rapidez del flujo sanguíneo empieza a disminuir a los 0.10 segundos aproximadamente. Bueno, en este caso, ya quedamos que la velocidad es positiva siempre, ¿no? Y a los 0.10 segundos, pues que sería por acá, pues de hecho no disminuye, ¿no? Va aumentando acá. Y luego a partir de aquí, pues iba disminuyendo, ¿no? Se va haciendo más chiquita la rapidez, hasta que acá en un momento, a partir de, en un segundo, pues se hace cero, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que aquí esto nos da directamente la rapidez, que en este caso pues, sería el valor absoluto de la velocidad, pero como siempre es positiva, pues coincide. Entonces, en 10 segundos, pues no está disminuyendo, ¿no? De hecho, está aumentando. Entonces, este tampoco describe bien la gráfica. Tachamos este. Luego, la tercera opción nos dice, la magnitud de la aceleración en la sangre es mayor a los 0.25 segundos aproximadamente. Bien, entonces, aquí qué podemos hacer. Como nuestra gráfica es de velocidad contra tiempo, entonces en este caso la derivada es la aceleración. ¿Sí? Entonces, las pendientes de las rectas tangentes nos van a decir cómo es la aceleración, porque aquí esta gráfica ya es velocidad. ¿Sí? Si la derivamos, entonces eso nos da la aceleración. Entonces, mientras mayor sea la pendiente, pues quiere decir que en magnitud la aceleración va a ser más grande, ¿no? O sea, podemos tomar los valores absolutos, porque por ejemplo por acá, pues las pendientes son negativas, ¿no? Aquí la aceleración sería negativa, pero podemos tomar únicamente su valor absoluto y ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces dice que en 25.25 segundos, pues es justo aquí, ¿no? Que es donde estaría el máximo, digamos. ¿Sí? Pero si tenemos un máximo, ¿eso qué quiere decir? Que la aceleración es cero, ¿no? Que la aceleración es cero, exactamente. Entonces, de hecho, aquí, en 0.25 segundos, pues la aceleración es cero, ¿no? Entonces, no es mayor, ¿no? Tachamos este también. Y por eliminación, pues nos queda la última, ¿no? Dice, la magnitud de la aceleración en la sangre es mayor a los 0.25 segundos aproximadamente. Profe, ahí tendría Sí. que ser menor, ¿no? Porque se repite la opción 3 y 4. Entonces yo creo que más bien la última sería menor para que se cumpla, ¿no? La magnitud de las... Ah, es la misma, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué hice aquí? Déjenme checarlo rápido. Podría ser que sea menor. Mm, Entonces la opción 3 les puse... Ah, es que aquí no es 25, aquí lo que quería es poner a 0.10
0.1. Bueno, cámbienle ahí, ¿no? Sí, esta era la idea. Justo les quería poner aquí. Punto 10 segundos, ¿no? Para que fuera la correcta, si no nos va a quedar. De hecho, esta tendría que ser la correcta porque ya eliminamos las otras tres. Si les había puesto punto 10 justo para que fuera por aquí, ¿no? Digamos. Y entonces así es una buena interpretación, ¿no? La magnitud de la aceleración es mayor a los puntos 10 segundos aproximadamente. O sea, eso simplemente quiere decir que para toda la gráfica, aquí la pendiente a los puntos 10 segundos va a ser la más grande, ¿no? Que en cualquier otro punto. Por acá, pues está un poco menos inclinada. Por acá está un poco menos inclinada, ¿no? ¿Sí? Entonces, aproximadamente por aquí es cuando tendríamos la pendiente mayor. Y eso quiere decir que, pues, justo la magnitud de la aceleración en la sangre, pues, va a ser mayor acá, ¿sí? Y ya está, ¿no? Entonces, 0.1 segundos después de que se inyecta la sangre es cuando tiene la mayor aceleración, ¿no? Rapidísimo. Ujú. Bueno, ok. Pues lo voy a tener aquí. Disculpe, profesor. Entonces, la 1, el cambio de velocidad que se alcanza aquí en punto 25 no está justificado, pues, con el statement 1. Así es que dice que cambia de dirección a los 25 segundos, pero no cambia de dirección porque la velocidad sigue siendo positiva. Ok. O sea, recuerda que aquí la velocidad es positiva. O sea, si bajáramos del eje X, ahí Sí, ya habría un cambio de dirección. así es. Si la Vale, vale. gráfica Ok, siguiera por acá en algún momento, ok. pues quiere decir que en algún instante de tiempo la velocidad fue negativa, ¿no? Estaba moviendo en la otra dirección. Probablemente podríamos decir eso de que en el segundo 1. Sí, puede ser que después de por acá, desde un segundo, entonces sí se mueve en otra dirección. En algún Vale, momento tiene que perfecto. cambiar de dirección porque quedamos que el sistema circulatorio es cerrado, ¿no? Entonces tiene que regresar al corazón. ¿Sí? Ujú, Aquí no ok, está graficado para un latido. Entonces en este tiempo de un segundo no hay cambio de dirección, ¿no? ¿Sí? ok. Gracias. Bueno, ok. Voy a tener aquí